En nuestra salita de expertos queremos analizar las distintas pruebas que se están haciendo para detectar el COVID y si se está haciendo negocio con estas pruebas. Hoy se sienta con nosotros María Teresa Carmona, ella es farmacéutica, bienvenida, de Mora, tiene una farmacia en Villaluenga. Gracias. Un placer. Igualmente. Tenerte en el programa. Y al otro lado del teléfono, vía Skype, tenemos a Francisco Ferrer, presidente de Facua, Castilla-La Mancha. Bienvenido, Francisco. Hola, virtualmente con vosotros, encantado como siempre. Pero conectados y cercanos, como siempre. Sí, un placer. por supuesto. Un placer. Bueno, y déjenme decirles a todos ustedes que también pueden participar si les apetece de lo que va a comenzar aquí ahora mismo, que es un poco debatir sobre el precio de las PCR en general y las PCR y demás pruebas en particular. Así que nos pueden llamar a partir de ese momento si así lo desean. Bueno, es verdad que desde hace algún tiempo estamos viendo que los precios de las PCR son muy altas, que en algunos sitios suben un poquito más, que en otros suben un poquito menos y que estamos un poco perdidos. A ver, es que el mercado es libre y cada laboratorio fija el precio que cree conveniente para hacer cualquiera de estos test. Yo creo que sí que es importante, que me imagino que cuando llega la gente al laboratorio les informan que dependiendo del inicio de los síntomas y de la fase en la que estén, se deben hacer un test u otro. Claro, yo creo que además, María Teresa, es importante que sepamos qué tipo de test nos tenemos que hacer. María Teresa, además de ser farmacéutica con muchísimos años de experiencia, actualmente está haciendo un curso sobre los distintos tipos de pruebas que se pueden hacer y a veces no sabemos cuál es la prueba más adecuada. Yo he estado en contacto con un positivo y tengo síntomas. ¿Qué debo hacerme? ¿Qué prueba debo hacerme o cómo tengo que actuar? María Teresa. A ver, pues cuando aparecen los síntomas, lo normal es que el contagio, el contacto puede haber sido entre 1 y 2 semanas. O sea, puede ser que los síntomas aparezcan la primera semana o hasta la segunda semana pueden aparecer. Los síntomas más habituales pues son tos, sobre todo, el síntoma más habitual. Y además luego de otros síntomas pues como una neumonía y sobre todo en hombres. También hay diarreas, pero eso como en menos tanto por ciento. Entonces, si has estado con un positivo y empiezas a tener síntomas, la prueba que te debes realizar es una PCR. Porque la PCR lo que hace es analizar las copias del ARN que tiene, o sea, del virus que ha entrado en contacto contigo, un poco la carga viral. Es la prueba más efectiva y es la prueba que confirmaría si efectivamente somos positivos. Claro, es que hasta el 7º día o así no empezamos a generar anticuerpos. Entonces, los test de anticuerpos, estos rápidos que te puedes hacer incluso, bueno, en casa no, porque, bueno, sí se pueden hacer porque en las farmacias disponemos de un test que con receta médica se puede vender para el que presente la receta y se lo quiere hacer en casa, pero también se hacen en el laboratorio. Esos test, si todavía no se ha generado la inmunidad, pues van a salir negativos. Entonces sí que te puede dar, pues como creer que eres negativo y luego que seas positivo. Y luego que seas positivo. Sí. Bueno, ahora seguimos con los tipos de test, cuáles son más fiables, etcétera, 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 pero como ya tenemos como está nuestro querido Paco Ferrer ahí para contarnos o darnos por lo menos un poquito de luz en el tema de los precios, es verdad que, como decías, el precio de la PCR lo ha impuesto el sector privado. Y desde Facua, Paco, reclamáis a que las comunidades autónomas deberían regular ese precio. Sí, bueno, estamos en un tema parecido al de las mascarillas. Cuando ya es algo tan masivo, desde luego, pues a veces el gobierno, las autoridades tienen que intervenir en el precio, sin perjuicio de que estoy totalmente de acuerdo. Los precios son libres y ahí será ya el propio consumidor el que tenga esa potestad de acudir o no, pero yo creo que es fundamental, y no lo habéis dicho, el comienzo de todo. Si tengo cualquier problema, cualquier síntoma o he estado en contacto, lo primero que tengo que hacer es hablar con mi médico de cabecera. Claro, eso es lo primero que tenemos que hacer, Paco, pero la mayoría de las veces, y hablo por experiencia propia, tú intentas ponerte en contacto con tu médico de cabecera, ahora está todo saturado, vuelves a llamar, nadie te coge el teléfono, a lo mejor has estado en contacto con un positivo hace muchos días, pero nos está diciendo María Teresa que los síntomas aparecen después. Entonces, ahí es donde el ser humano quiere una respuesta y es cuando acudimos a me hago una PCR al precio que sea. Ahí es donde, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Me hago la PCR al precio que sea? No, yo esperar, sin duda. Nuestro sistema sanitario es potente. Está claro que hay que invertir más dinero en la sanidad pública, sin duda. Hay que mejorarla, hay que invertir más en hospitales, en enfermeros, en enfermeras, en médicos,
en equipamiento, sin duda, pero yo creo que no hay que tener angustia tampoco. Entonces, si no nos contestan en una hora, nos contestarán en otra. Y si llamamos al 112, desde luego nos van a contestar y nos van a derivar a personal sanitario. El problema es que mientras que esperas o no esperas, tú estás con síntomas, a lo mejor tienes a hijos pequeños que también pueden ser contagiados porque tú has podido estar en contacto con un positivo. Y entonces, ¿dónde vamos? A la farmacia. María Teresa, ¿cuánta gente te has encontrado en la farmacia desesperada? ¿Qué hago? Todo el pueblo. Claro, o sea, la gente al final acude un poco a que les demos consejo farmacéutico. Al final, con todo esto del COVID, el farmacéutico es el que estamos como más cerca del público, ¿no? Para todos estos pues, consejos que les podemos dar en función un poco de sus necesidades. Claro, pero si yo voy a la farmacia, tú me dices, bueno, ahora hay un posible test que te tiene que hacer una prescripción tu médico. Claro, tendría que volver a dirigirme a mi médico de la Seguridad Social para que me haga esa prescripción. Claro. Con esa prescripción yo puedo ir a la farmacia y comprarme un test. Sí. ¿Qué tipo de test puedo comprar yo? Pues el test que se puede comprar en la farmacia es un test de anticuerpos. Es un test rápido. ¿Y qué precio tiene esos test? Pues de venta al público son unos 25 euros. ¿Y qué fiabilidad tienen? A ver, la fiabilidad, bueno, la sensibilidad del test, que es un poco o sea, cómo se detecta un enfermo del total de los que se hacen el test, pues es bastante alta. Lo único que tienes que tener en cuenta que como lo que detectamos es anticuerpos, hasta el 7º día aproximadamente del inicio de los síntomas no suelen salir positivos. Entonces, si el contacto ha sido, pues por ejemplo, que te diga, pues mira, un amigo ayer le hicieron la PCR y salió positivo, y tú estuviste con él hace, pues a lo mejor una semana y media, pues sí que es el momento. Igual, si no has tenido ningún, pero por si eres asintomático. Pero si estuviste con él ayer, a lo mejor no es el momento. Es absurdo hacértelo. Entonces, tendría que ser tampoco una PCR, porque tiene que pasar de 1 a 2 semanas un poco para que empiecen los síntomas. Pero ahí está el problema. Es que al final el problema, Paco, es que el sistema no espera. Tú estabas diciendo, hay que esperar, pero muchos trabajadores o muchas empresas no dejan esperar. ¿Y qué pasa? Que si yo, por lo que sea, he estado con un contacto directo antes de ayer, pues seguramente voy a acudir yo por mi cuenta a un sitio privado a hacerme esa PCR, y es donde ya me siento desamparado, porque no me espera ni el sistema ni el trabajo, Paco. Sí, es cierto, pero yo sigo insistiendo. Hay que confiar en el sistema y actualmente, y sin perjuicio de que al principio hubo una saturación cierta, el sistema está funcionando perfectamente ahora. Si uno llama a su centro de salud, al día siguiente te han hecho la prueba y en ese mismo día o al día siguiente como máximo tienes el resultado. Toda esta angustia, bueno, Alfonso, déjame que te diga, Paco, incluso existan certificados falsos por 40 euros que te vendían en Internet, o que incluso haya clínicas que hacían PCRs cuando realmente no era. Estoy hablando, por ejemplo, de la Comunidad de Murcia, donde hace poquitos días pues han cerrado 2 clínicas por engañar precisamente a la gente. Por tanto, en este tema de salud hay que tener mucho cuidado. Claro, Paco, pero mucha gente, por ejemplo, y eso ha pasado en estas vacaciones de Navidad, que luego vendrán días después de vacaciones, pasaremos esta situación que tendremos y volveremos a hacer la misma papeleta, es decir, ponernos en una cola interminable a ver cuándo nos toca, porque muchos de estos laboratorios no te dan cita previa, es decir, te dice que te pongas a la cola como cuando vas a la pescadería a comprar sardinas para hacerte una PCR, y te colocas allí en una cola y no sabes si el que está delante y el que está detrás pueda ser positivo. ¿Eso se debería de permitir? Hombre, no. Diríamos las medidas siempre hay que guardarlas, sea sanidad pública, sea sanidad privada o sea como sea. Todas esas medidas hay que guardarlas y si no se guardan, pues hay que denunciarlo. Bueno, y eso, hablando al hilo de las medidas y lo que decías tú de las colas, me comentabas antes de empezar, María Teresa, que llevas una farmacia, que es la única farmacia más o menos de la zona, y que efectivamente todas las personas que pasan o que tienen esos síntomas pasan por la farmacia. Y ya introduzco también el tema de las vacunas, porque es verdad que aquí hay que proteger en estos casos. A ver, nosotros es que en Villaluenga solo hay una farmacia, entonces casi toda la gente que luego desarrolla un COVID, bueno, incluso ya con el diagnóstico, hay gente que es tan inconsciente que con su diagnóstico del COVID o posible COVID que daban en marzo, se presenta a la farmacia por su medicación, cuando nunca, o sea, una vez que te digan que eres COVID o posible COVID, te tienes que quedar en casa, no solo tú, sino todo tu entorno cercano.
y que todo eso te lo vaya a hacer alguien de fuera del entorno. Entonces, en cuanto a la vacunación, bueno, al hilo de lo de los test, yo creo que sería importante que la gente nunca acuda a hacerse un test rápido a tiendas que te venden productos COVID, que dicen ellos, desde mascarillas a geles. O sea, una tienda que te haga test, o a nosotros en un grupo que tenemos de WhatsApp de farmacéuticos en pueblos pequeños que hasta los hacían en una panadería. O sea, cosas de estas. ¿Test en una panadería? Sí, la gente nunca debería de ir a hacerse un test a un sitio que no te dé confianza. Claro, por eso es importante, y supuesto. traemos este tema aquí estando contigo, porque realmente la desesperación de ha ocurrido estas Navidades, puede ocurrir en cualquier otro momento. Me tengo que ir a mi pueblo a cuidar a mi madre porque resulta que está malita y me tengo que hacer una prueba, no me la pueden hacer en el centro de salud y me voy donde sea. Incluso hay gente que los compra por internet. Mira, tenemos un WhatsApp de Juan, vamos a leerlo. A ver qué nos pregunta Juan. Ahí dice Juan: buenos días, compré unos test rápidos en una web por internet a muy buen precio, pero nunca me llegaron a casa y tampoco he podido recuperar mi dinero. Esto me ha hecho desconfiar de este tipo de pruebas. Eso dice Juan, fíjate. Paco. Es normal, quiero decir, ya lo decía antes, te venden hasta hace poquito por 40 euros un certificado falso de PCRs o te engañan fácilmente con esto, con el tema de las mascarillas o cualquier tema ligado a la sanidad. Se aprovechan precisamente, como decíamos, de nuestra desesperación, de nuestra angustia para estafarnos. Pero no se deberían, Francisco, no se deberían comprar este tipo de test. O sea, hay que decir, estamos en una televisión pública, lanzar ese mensaje a la población: no compramos test por internet. Sin duda, no hay que comprarlos por internet. Y luego, si tenemos que comprar algún producto sanitario por internet, tenemos que hacerlo siempre en alguna página segura que podamos comprobar que no es una estafa. Bueno, vamos a escuchar otro de sus WhatsApp. Pueden seguir escribiendo, porque además todos tenemos muchas dudas. En este caso de Ana, fíjese lo que nos quiere exponer esta mujer. Dice: ¿es legal que una empresa compre y haga test a cualquiera sin indicación médica, solo con el objetivo de lucrarse a costa del miedo a la gente? A mí es que eso me parece horrible. Es que yo creo que el test yo creo que donde uno debe acudir a su médico, y si no acude a su médico, pues yo qué sé, porque hay veces que los centros de salud están muy saturados y no te cogen el teléfono y te dan a lo mejor consulta para una semana, pues debe ir a un laboratorio o ir a la farmacia y pedir consejo y después acudir a hacerse uno de estos test. Es decir, que no nos podemos hacer test en cualquier sitio. Creo que has traído unas muestras de test, ¿verdad? Sí. Que las tienes, no sé si las podemos mostrar, María Teresa. Sí. ¿Qué tipo de test son los que nos has traído para que la gente sepa cuáles son los test que se manejan? Yo los que he traído son los test, tanto un test de antígenos como un test de anticuerpos. El test de antígenos es el que se hace, a veces que hay gente que lo confunde. Cógelo con la mano para que se vea, Sí. se vea la cámara, sí, eso. Mira. Se veían mis santos protegiendo los test. Mira, Esto es un test de antígenos. El test de antígenos lo que se identifica es una proteína que tiene el virus. Entonces, simplemente, por ejemplo, se toma una muestra nasofaríngea, como la toma de muestras es como la de la PCR. La PCR, sí. Entonces, esto se pone en un líquido de extracción y ya se depositan aquí unas gotas. Y ya simplemente se queda fijada la proteína y te da... Pero ese te lo tiene que hacer un profesional. Sí. Es decir, no puedo comprarme yo ese test de antígeno y cojo yo y digo, o a mi marido: oye, mira, vamos a hacernos el test los dos. Venga. No, porque Tiene que además- ser un profesional. Porque ¿qué pasa si no se coge correctamente esa muestra, María Es Teresa? que la muestra nasofaríngea no es fácil de coger y tiene que ser alguien que sepa hacerlo bien en un laboratorio, Un profesional personal sanitario. especializado, sí, y que le hayan enseñado a tomar esas muestras. Pues, porque es bastante complicado coger la muestra y si la coges mal puede ser una PCR o un test de estos de antígenos negativo, que sea un positivo. pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, volvemos a llamar a la responsabilidad, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona que encuentro o que conozco que en su mochila lleva este tipo de test y me dice así literalmente: no, si esto me lo hago yo ya solo en casa y me voy regulando yo. Ya, pero a ver, será no el de antígeno, igual es el No.
el del palito y el que me acaba de enseñar, a una persona que conozco. Pues se lo hará mal, seguramente, porque no es tan fácil. Pero que la gente se lo está haciendo. Pero Sí, que no se sí. pueden hacer un test, o sea, que es muy complicado, es muy como complicado el proceso Por eso, para la muestra. extracción. efectivamente. Y además, para hacer la toma de muestra a otra persona te tienes que dotar con un material que te proteja, porque claro, estás tomando la muestra de la zona, por así decirlo, más peligrosa de contagio. Exacto. Entonces, eso yo creo que cualquier persona... Además, estos test no son tan fáciles de comprar, porque no se venden individuales. Claro, pero ahí es donde también yo creo que debemos de ahondar. ¿Por qué hay personas que tienen acceso a esos test de manera individual? Nosotros en las farmacias, a través de las cooperativas, nos los suministraron, yo no sé si fue a partir de mayo o de junio. Pero que la gente... Pero para uso interno. Interno. Pero en ningún momento nosotros no podemos hacerlo a ningún cliente, ni a gente de fuera, ni se pueden vender. Ni se pueden vender. Entonces es importante que cualquier persona que tenga ese tipo de test ni se le ocurra hacérselo. Insistimos, en las farmacias disponen de un tipo de test, que sería el otro test que has traído, ¿verdad? Este otro test, sí. Que lo que hace es... Es un test rápido ese. Claro, este es un test rápido de sangre. Y sí que es cierto que este test es muy fácil de hacer, porque simplemente en el dedo te pinchas con una lanceta, y entonces con una gota de sangre se deposita aquí en este orificio y se ponen 2 gotitas del reactivo. Entonces lo que hace es pasar todo por aquí y, por ejemplo, esto que sale en la rayita en la C es que es negativo, y aquí te puede dar también que estás en la primera fase de la enfermedad, o sea, que has desarrollado las inmunoglobulinas M, que son a partir del 7º día, y luego las G, que es ya a partir del 10º día, que es un poco cuando tu cuerpo ya está generando todo este proceso de inmunidad y venciendo, por llamarlo de alguna manera, al virus. Eso Bueno, es. María Teresa, son 25 euros sí. esos test y con prescripción médica. Sí, o sea, hombre. que no vayan a hacerse test por 140 y hasta 800 euros han cobrado en algunos hospitales, Francisco. Y tanto, Paco Ferrer, que estamos terminando, un consejo rápido que nos quieras dar a los que... Tengamos sentido común. Estamos hablando de un tema muy importante de salud pública, insisto. Nos tenemos que valer de los profesionales. Lo contrario, lo que nos puede llevar es a un peligro cierto para nuestra propia salud, para nuestra familia y para el resto. Por tanto, tengamos mucho cuidado, no nos saltemos los circuitos, diríamos, legales, y acudamos al sistema de salud, al SESCAM. Totalmente, Paco. Muchísimas gracias. Por eso nosotros hemos traído a una profesional como María Teresa Carmona, farmacéutica, regente de una farmacia en Villalengua, como les decía. Por favor, pónganse en manos de profesionales y no vayan a hacerse test donde no deban, ni a panaderías, ni a talleres, ni a ningún sitio. Los test en los lugares adecuados. Muchísimas gracias. Nada, María gracias Teresa, a vosotros. un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias, Paco Ferrer, presidente de Facua. Un Encantado. abrazo. Gracias de corazón por estar ahí. Bueno.